Capítulo 32. El sol furioso caía sobre una banda de 5 hombres que viajaban por la Tierra del Fuego en rutas comerciales. Vestían ropa ligera, pero se abrigaban bien para combatir el calor y protegerse del sol, mientras cargaban entre 3 y 4 cajas de madera descomunalmente grandes a la espalda. Mientras trotaban a paso rápido, se movían a velocidades comparables al galope de un caballo. Claramente no eran civiles, pero tampoco eran shinobi, al menos no en ese momento. Cada año, shinobi de todo el mundo dejaban el servicio tras completar sus contratos. La mayoría aún tenían 20 y pocos o 30 años, con el resto de la vida por delante y necesitaban empleo. Los servicios de seguridad y protección privada eran unas de las ocupaciones más solicitadas por los ex-shinobi, pero eran escasos. Además, la mayoría de los shinobi dejaron el servicio para escapar de su violenta y peligrosa profesión. El transporte de larga distancia era la opción para esas personas. No solo había mucha demanda, sino que era un trabajo ideal para personas potenciadas por su chakra. Los caballos y otras mulas eran rápidos, pero no podían correr a esas velocidades durante largas horas. Las redes ferroviarias desarrolladas por los daimyos de las 5 grandes naciones aún estaban en sus inicios. Los antiguos shinobi usuarios de chakra promedio podían correr a gran velocidad durante horas, atravesar terrenos difíciles, soportar el mal tiempo y transportar cargas pesadas. A esto se sumaba el hecho de que se podían sellar con seguridad muchas mercancías en pergaminos de almacenamiento, lo que hacía que cada mensajero transportara suficiente para que la práctica fuera económicamente viable. Emplear a antiguos shinobi también ofrecía una mayor seguridad contra la pérdida de mercancías a manos de bandidos. El grupo de mensajeros se detuvo junto al camino para tomar un breve descanso. Dejaron sus cajas y se sentaron a la sombra de las copas de los árboles para refrescarse. «Vamos adelantados», dijo uno de ellos mientras miraba el sol. «¿Qué tal si aceleramos un poco más? Llegamos antes a nuestro destino y nos damos un baño en los baños públicos». «Me siento hecho polvo», dijo mientras agitaba su fina camisa para que le entrara aire. «A mí me funciona», dijo otro y otros también estuvieron de acuerdo. «Cuanto menos tiempo pasemos cerca de la frontera, mejor». «Sobre todo de noche», dijo un mensajero mientras observaba atentamente a su alrededor. Aunque ya había salido el sol, aún les quedaban algunas horas de viaje, ya que estaban a solo unas decenas de kilómetros de la frontera de la Tierra del Fuego. «Ah, ¿por los rumores?» «No son rumores», dijo otro mensajero. «Conocí a uno de los guardias que mataron. Todos provenían de la Tierra y trabajaban como mensajeros en el comercio tierra-fuego. Durante los últimos 3 meses, se había registrado un aumento en la frecuencia de ataques de bandidos contra mensajeros, con un porcentaje de éxitos vertiginoso, lo que resultó en un número de muertes anormalmente alto. Los bandidos eran un riesgo en el negocio de la mensajería, pero era un riesgo conocido. Los mensajeros tomaban precauciones para minimizarlo. Seguían estrictamente las rutas con mayor tráfico, con mayor seguridad de patrullaje, y viajaban en grupos para evitar convertirse en blancos fáciles. Ahora que lo mencionas, vi un nuevo puesto de avanzada en el camino con 2 abrazaárboles dentro. No recuerdo haberlo visto la última vez que pasé por aquí. No lo viste porque no estaba allí antes. 3 ecologistas han reforzado la seguridad en las carreteras más transitadas. Últimamente ha habido peligro. Me gustaría pasar el menor tiempo posible en este país. Bien, decidido. Dense prisa y disfruten de un buen baño». El mensajero, que había iniciado la conversación, rió a carcajadas al percibir que el ambiente se ponía cada vez más feo. «Me acompañarán al bar. Nos emborracharemos para». La única señal de advertencia que recibieron fue el leve zumbido del metal al cortar el aire antes de que el kunai se clavara en el cuello del mensajero desde un costado. La sonrisa se desvaneció de su rostro y sus ojos se pusieron en blanco al caer de lado, mientras su mano se dirigía infructuosamente a su cuello perforado. El hombre estaba muerto al impactar contra el suelo. El mensajero que estaba más cerca de él se estremeció en un instante de shock al ver la sangre salpicarle la cara. El silencio se rompió cuando el miedo interno se unió al caos externo con una oleada de adrenalina. Emboscada. El kunai fue lanzado en el momento justo. Mientras todos miraban atónitos a uno de sus compañeros, una chispa se encendió en la oscuridad del bosque, sin que nadie se diera cuenta por un instante. Una lanza de fuego salió disparada de detrás del tronco de un árbol y golpeó en la cara a un mensajero, quien no pudo reaccionar a tiempo. Los kunai aparecieron del bosque a su lado del camino. Aunque se habían retirado del servicio, seguían siendo shinobi y saltaron hacia atrás para distanciarse.
Una figura enmascarada y con capa salió sigilosamente del bosque al otro lado del camino, corrió hacia el mensajero más cercano, que le daba la espalda, y le clavó una espada en el corazón por detrás. 3 mensajeros murieron en un segundo. El mensajero, vigilante e incómodo, no intentó ayudar a sus compañeros y optó por correr como primera acción. No notó otra figura escondida tras las cajas de carga apiladas que lo golpeó en el cuello, lo tiró al suelo y lo apuñaló en el corazón sin posibilidad de resistencia. Al ver que no había forma de escapar, el último mensajero vivo cayó de rodillas para suplicar por su vida. Por favor, perdóname. Puedes llevártelo todo, pero te lo ruego, déjame vivir. Intentó desesperadamente razonar con la figura enmascarada más cercana, diciéndole que tenía padres ancianos esperándolo, pero fue en vano, pues otro lo apuñaló por la espalda con una espada. Se desplomó en el suelo, pero se aferró a las últimas cuerdas de la vida. Él y sus compañeros mensajeros fueron arrastrados hasta el centro del camino. El trío enmascarado inspeccionó su cargamento y se llevó casi todo, dejando atrás cajas semillenas con restos, que prendieron fuego con un ninjutsu. El trío estaba demasiado organizado para ser bandidos paletos. A medida que sus sentidos se enfriaban, notó que no se hablaban, pero operaban con un perfecto trabajo en equipo, como si sus roles estuvieran predeterminados, planeados y practicados con un perfecto entendimiento. No eran bandidos, pensó el mensajero mientras sentía el fuego creciente calentando su cuerpo frío y cerraba los ojos. Tokubetsu Jinin Beso Fujita había estado bajo presión durante los últimos 3 meses, desde el inicio de las muertes de comerciantes y mensajeros. Las primeras 2 muertes no le preocuparon, ya que estaban por debajo del promedio registrado, pero al mes siguiente se duplicaron. La gente moría y las empresas perdían cargamentos valiosos, lo que perjudicaba la estabilidad comercial entre ambas naciones. La gente decía que un grupo de bandidos shinobi estaba atacando los convoyes. Había hecho todo lo posible para reducir las muertes. Había asignado más recursos a la seguridad y las patrullas. Había visitado pueblos cercanos a los ataques e interrogado a sus habitantes. Se había excedido en su autoridad al obligar a los correos a viajar en grupos más grandes, lo que a veces implicaba detener a la gente hasta que se formara un grupo más grande, lo que causaba problemas, ya que los correos tenían un horario ajustado. Incluso había tanteado el mercado en las principales ciudades comerciales para encontrar una gran cantidad de bienes robados. Pero nada había resultado positivo. Por mucho que aumentara la patrulla, ninguno de sus hombres logró vislumbrar la sombra de los bandidos. Aumentar el tamaño de los grupos no surtió efecto y, en cambio, aumentó la presión sobre él por parte de sus superiores. Ni siquiera pudo rastrear los bienes robados. Cada día nada funcionaba y cada vez acumulaba más estrés. No era bueno para su vida familiar porque podía decir que su esposa no estaba contenta con él últimamente y no le gustaba cuando estaba en casa. Siendo honesto, pensó que lo iban a despedir y que alguien lo reemplazaría para solucionar el problema, así que se preparaba para mudarse con su familia. Sin embargo, parecía que su jefe lo apreciaba tanto que no lo despedirían todavía. Pero alguien vendría a arreglar su desastre. Se ordenó una investigación Anbu para encontrar la causa y solucionar el problema. Solo sabía que un ninja Anbu llegaría hoy. Había avisado a los guardias de seguridad que le informaran cada vez que alguien nuevo llegara al puesto fronterizo. No fue una buena decisión, ya que 3 personas habían llegado hoy, y cada vez que su secretaria se lo notificaba, sentía que se le aceleraba el corazón, solo para darse cuenta de que no era otra persona. Fujita se reclinó en su silla con un profundo suspiro y cerró los ojos. Una parte de él se alegraba de que un ninja Anbu viniera a ayudar. La gente decía que conocer a un ninja Anbu nunca había sido una experiencia positiva. Sin embargo, había agotado todas sus opciones y se alegraba de tener una oportunidad para solucionar el problema en lugar de ser despedido. Su única preocupación era que si la investigación de los Anbu no resultaba en nada, él terminaría como chivo expiatorio. Quizás por eso venían los ninjas Anbu. No para ayudarlo, sino para construir un caso en su contra. Pensar en ello empeoró su estrés. Fujita pulsó el botón de su escritorio para llamar a su secretaria. Rugida, ¿puedes traerme un poco de ese té de hierbas que compramos antes? Ese señor. Abrió los ojos al oír la voz preocupada de Rugita y se sorprendió al verla en la puerta con un hombre enmascarado y con capa detrás. Era el ninja Anbu. ¿Cómo estaba allí? ¿Por qué los guardias de la puerta no le informaron? ¿Se había colado? De ser así, ¿cómo es que nadie en todo el puesto de avanzada vio a un hombre claramente sospechoso que había llegado a su oficina? Si Rugida hubiera ido a traerle algo de té, el Anbunin probablemente podría haberse colado directamente en su oficina sin que nadie lo viera.
Buen día, Tokubetsu Jinin Fujita. Esperaba tener algo de tiempo para mis preguntas, dijo el ninja Ambu, con la voz extrañamente distorsionada. Como pensó Fujita, esto no era bueno para su estrés. Sentados en la oficina de Fujita, el hombre se había recuperado de su sorpresa inicial. Seguía ansioso, pero logró controlar los nervios. La maniobra lo había puesto en guardia, así que Takuma solo podía culparse a sí mismo. A diferencia de su tiempo en el cuartel Maizuru, no iba de incógnito. Su identidad como ninja Ambu le convenía porque la gente era más comunicativa, pero también sabía que influía en su comportamiento. Quería saber más sobre Fujita antes de conocerlo, y una forma de hacerlo era ver cómo dirigía su operación. No podía acercarse a los trabajadores del puesto porque, aunque temieran a los Ambu, podrían temer aún más a su jefe. Si Fujita permanecía en su puesto después de la investigación, podría interferir en la vida de quienes no le agradaban sus respuestas. Por otro lado, los ninja Ambu pasarían al siguiente caso. Entonces, llegó tarde y estuvo rondando por el puesto avanzado durante aproximadamente una hora. Fue difícil porque el puesto de avanzada era bastante grande y todos parecían estar en alerta máxima durante sus labores. Todos estaban muy dedicados a sus tareas, o quizás era porque él estaba llegando, o intentaban evitar cualquier error, ya que la situación había sido difícil últimamente y nadie quería sufrir un castigo excesivo por un error. Me complace ver lo bien que se maneja este puesto bajo su mando, dijo Takuma con voz suave. Quería que el defensivo Fujita participara en la conversación. Eso es un gran elogio viniendo de un ninja Ambu, respondió Fujita levantando la barbilla. Takuma notó que el hombre parecía enorgullecerse de hacer bien su trabajo. Las tenues ojeras bajo sus ojos eran prueba de ello, ya que los ataques de los bandidos habían alterado el buen funcionamiento. Me gustaría escuchar tu opinión, en tus propias palabras. ¿Cuál crees que es el problema?, preguntó. Estamos en la mira, respondió Fujita con seriedad y el ceño fruncido. ¿Por qué? Hay 3 países entre la Tierra del Fuego y la Tierra de los Rápidos, hogar de la aldea de la Cascada Oculta y la única aldea fuera de las 5 grandes aldeas que alberga una bestia con cola. Las 7 colas. La Tierra de la Pradera, hogar de la aldea de la Hierba Oculta, era una nación pacífica con un ejército poco impresionante que mantenía una posición política neutral, sin inclinarse hacia ninguna de las grandes naciones que la flanqueaban. La Tierra de los Torrentes, hogar de la aldea oculta de la Lluvia, era un país sumido en una feroz guerra civil entre las fuerzas de la Lluvia Oculta, lideradas por Anzo de la Salamandra, y una organización mercenaria rebelde conocida como Akatsuki. Según informes de inteligencia recientes, el conflicto se estaba intensificando y se preveía un gran número de bajas. Todo comercio entre la Tierra y nosotros debe pasar por uno de estos países. Nuestro puesto de avanzada está en la frontera entre la Pradera del Fuego, dijo Fujita con orgullo. Se encontraba en una situación crucial, que normalmente sería manejada por un noble de la corte o un samurái, pero de alguna manera, el líder de este puesto avanzado en particular siempre había sido un shinobi durante las últimas décadas. Continuó. Nuestra ruta es la más popular de las 3. La ruta Fuego Torrente Rápido ha experimentado un fuerte declive en los últimos 2 años debido a la guerra civil. Los comerciantes ya no confían en la seguridad de su carga en tránsito. La ruta Fuego Rápidos Tierra es estable, pero demasiado larga, lo que siempre ha sido un inconveniente debido a sus costos asociados. Nuestra ruta no solo es la más corta, sino también la más segura. La Tierra de la Pradera comprendió la importancia de su papel como ruta comercial vital entre las 2 naciones y tomó medidas para que el comercio entre ellas fuera seguro y conveniente. La Hierba Oculta no es poderosa, por lo que han permitido la entrada de shinobi de ambos bandos a su país a cambio de inversiones regulares y saludables. Esa decisión no solo los ayudó a prosperar, sino que también los mantuvo a salvo, ya que beneficia a todos. Cualquiera que intente manipularla será reprimido. ¿Pero por qué crees que te están atacando?, preguntó Takuma. Porque nuestro puesto de avanzada es el único de su tipo en la frontera de la Pradera de Fuego. Todo el comercio que se realiza por la ruta Pradera de Fuego Tierra pasa por nosotros. Ha crecido cada año sin parar desde el final de la guerra. Esto es claramente un intento de alguien que quiere disuadir a los comerciantes de usar nuestra ruta, gritó Fujita. Pero, en uno de sus informes, afirmó que se trataba de un grupo de bandidos independiente que intentaba ganar dinero vendiendo la mercancía, preguntó Takuma con calma. Los informes de Fujita eran muy variados. En cada informe, culpaba a diferentes cosas como el problema principal. Daba la impresión de alguien lanzando cosas contra la pared con la esperanza de que algo se pegara.
Era evidente que desconocía la causa del repentino aumento de los ataques de bandidos. Parecía avergonzado y se hundió en su silla. Ninguna de las mercancías ha llegado al mercado. No tiene sentido que los bandidos ávidos de dinero no vendan la mercancía robada. ¿Qué opinas de que los mensajeros de la piedra sean el objetivo? Antes de que respondas, no entiendo qué significa. ¿Qué son los mensajeros de la piedra? Preguntó Takuma. Antiguos shinobi de piedra o usuarios de chakra de la tierra. ¿Se les permite entrar al país? Preguntó Takuma. Incluso siendo antiguos shinobi, permitir la entrada frecuente de una gran cantidad de ellos a la ciudad era un riesgo para la seguridad. Lo son, pero también no, asintió Fujita con un suspiro. Así es como suele suceder, con la carga cambiando de manos en el país de la pradera. Las mercancías procedentes del país de la tierra se entregan a mensajeros de la hoja, quienes las traen a nuestro país. Sin embargo, cada vez que se intercambian mercancías, el precio sube porque los intermediarios tienen que ganar dinero, así que algunos han ideado soluciones alternativas. Las casas comerciales de ambas naciones tenían sucursales en la tierra de la pradera. Un exportador del país de la tierra compraba mercancías al fabricante nacional y las transportaba al país de la pradera, donde las vendía a un importador del país del fuego, quien a su vez las vendía a las empresas locales. En los 3 puntos de intercambio, el precio de las mercancías aumentaba. Además, debían pagar derechos de aduana al país de la pradera. Algunas casas comerciales pensaron que podrían aumentar sus ganancias eliminando a los intermediarios. Algunos exportadores eran dueños de la empresa manufacturera, pero otros intentaron eliminar el intercambio de correos. En lugar de descargar al importador de la Tierra del Fuego, el correo del exportador entraría al país y vendería directamente a la empresa al final de la cadena. Algún alto cargo en la corte del daimyo decidió que no había problema en que los shinobi de la Tierra entraran al país siempre que estuvieran registrados, dijo Fujita encogiéndose de hombros con indiferencia. Nunca fue una gran amenaza porque el número de esos mensajeros siempre era bajo. ¿Por qué? Si es rentable, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Porque todo el negocio se basa en la confianza. Imaginen que un armero compró una aleación de chakra de la tierra para forjar un arma, pero luego descubre que la calidad no era la prometida. Podría presentarse en la oficina del importador para quejarse y recibir una compensación, pero ¿y si no hubiera importador? Ese herrero no iría a la tierra de la pradera a buscar la sucursal del exportador solo para quejarse. El armero ni siquiera puede recurrir a la ley ni a los tribunales porque la venta no se realizó en el país. Si un importador fue engañado por un exportador, podría recurrir a la ley porque ambas partes tienen sucursales en la tierra de la pradera y, por lo tanto, deben cumplir la ley al pie de la letra. Por eso la mayoría solo compra a través de importadores, por la confianza y el respaldo de la ley en caso de que algo salga mal. Takuma digirió la información en silencio. El silencio en la habitación inquietó a Fujita, pero esperó pacientemente a que Takuma hiciera su siguiente pregunta. Señaló el mapa, salpicado de alfileres multicolores, en la esquina de la habitación. Cuéntame sobre eso, preguntó. Los pines rojos son las ubicaciones de los ataques, los pines azules son los puestos de patrulla y las cuerdas verdes son las rutas de patrulla, respondió Fujita mientras ambos estaban frente a los mapas. Había una docena de alfileres rojos en el mapa, cada uno acompañado de una nota adhesiva con la fecha y el número de muertos. Cada ataque se cobró varias vidas, y en los últimos 3 meses, más de 50 personas, todas menos 5, eran mensajeros de la Tierra. Esa es la fecha de ayer. Takuma se sorprendió muchísimo al ver la fecha junto a un alfiler. Ayer murieron 5 más, suspiró Fujita. ¿Te gustaría ir a ver el lugar? Takuma observó el lugar y no había nada extraordinario, salvo que en medio del camino aún había marcas de quemaduras de la carga incendiada. Caminó hacia un lado y vio charcos de sangre seca y salpicaduras en el suelo. ¿Qué piensas?, preguntó Fujita. Solo ellos dos habían acudido al lugar por insistencia de Takuma en mantener en secreto su llegada un tiempo más. La secretaria de Fujita recibió instrucciones firmes de no contarle a nadie que su jefe salía con el ninja Ambu que se había infiltrado en la base. Esto es muy profesional, respondió Takuma mientras miraba el suelo cerca de uno de los charcos de sangre. ¿Ves esto?, señaló el suelo, donde se veía una gran huella cuadrada en la tierra, con múltiples pares de huellas a ambos lados. No lo entiendo, dijo Fujita. Estas huellas son del mensajero cuando dejó las cajas y se dirigió a la sombra de ese árbol, señaló Takuma a un lado donde había huellas en ambas direcciones. Luego, las huellas que solo van en una dirección, hacia la carga. Son de uno de los bandidos que se coló detrás de la carga.
Consiguieron colarse sin ser detectados, a pesar de que los mensajeros estaban tan cerca. Eso requiere un nivel de entrenamiento que no se ve en bandidos normales. No fue solo eso, miró a su alrededor. Todo en la escena parecía tan preciso y limpio. Apenas había señales de lucha. Según la información que Fujita le había dado, salvo el intenso fuego en medio del camino, su gente no había observado las señales habituales de un combate cuerpo a cuerpo. El ataque fue unilateral, y eso podría deberse a que los bandidos los superaban en número o eran significativamente más hábiles. 3 personas, dijo Takuma. ¿Indulto? Eran 3. ¿Cómo lo sabes? Huellas de zapatos idénticas, pero de diferente tamaño. Una a este lado de la carretera y 2 al otro. Probablemente usan el mismo equipo. Aunque había pasado un día, seguían al aire libre y mucha gente de la base probablemente había examinado la escena. Aún había suficientes pistas para inferir algunas cosas. Como se esperaba de un Anbu, Fujita sonaba impresionado. Tengo una pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo identifican estos bandidos a los mensajeros alineados con la piedra? La muerte de los mensajeros fue un problema, pero la razón por la que los Anbu se enteraron fue que los objetivos estaban desproporcionadamente alineados con la piedra. Piedra Oculta se dio cuenta, y aunque los mensajeros ya no eran sus shinobi, seguían siendo ciudadanos de la Tierra, que morían en un país extranjero. Piedra Oculta, a través del Daimyo de la Tierra, se quejó al Daimyo del Fuego de que Hoja Oculta atacaba específicamente a los ciudadanos de la Tierra. La tensión política iba en aumento, con la posibilidad de pequeñas escaramuzas en la Tierra de la Pradera en el horizonte. No lo sabemos, respondió Fujita. Takuma frunció el ceño ante la respuesta. Inmediatamente adivinó una forma en que los bandidos podrían obtener información sobre la identidad del mensajero. Me gustaría hablar con tus subordinados. En concreto, con los que revisan el registro del mensajero, dijo Takuma, mirando al Tokubetsujinin, que de repente parecía muy a la defensiva. Mis hombres no harían lo que estás pensando, Anbunin, dijo Fujita. El elogio anterior no se escuchaba en su voz. Eso no te corresponde a ti decidirlo. Me gustaría hablar con ellos hoy. Espero que cooperes. Las investigaciones podían volverse bastante difíciles si las personas involucradas no cooperaban. Sobre todo cuando no había tortura en juego. La luz del atardecer iluminaba tenuemente la pequeña habitación con una diminuta mesa cuadrada y 2 sillas destartaladas a través de las ventanas enrejadas. A Takuma le asignaron a propósito una habitación sin bombilla, con solo 1 hora de luz natural, para que se viera obligado a interrumpir sus investigaciones después del anochecer. Tokubetsujinin Fujita no quería que cuestionara a sus hombres. O bien confiaba ciegamente en ellos o bien intentaba ocultar algo. ¿No te importa si fumo, verdad? Preguntó Chuninge Uma. ¿Por qué? ¿Estás nervioso? El hombre era el segundo al mando de Fujita. Takuma lo había visto cuando andaba a escondidas. Vestía de forma bastante adecuada para el servicio, pero se había puesto una camisa tropical desabrochada y pantalones cortos kaki. No había rastro de preocupación ni interés en su rostro. Me consumo 3 paquetes al día, dijo Youma, luciendo completamente desconectado. Sí, lo olí, dijo Takuma, indicándole al hombre que continuara. ¿Cómo funciona el procedimiento aquí en el puesto de control? Abrimos la carga, la comprobamos según el mandato, preparamos la documentación, la volvemos a sellar y enviamos a los mensajeros a su destino. ¿Ustedes lo revisan todo? Hasta cierto punto, tenemos que hacerlo. Nada pasa sin que se examine, al menos parcialmente. Abrir y volver a sellar tantos pergaminos parece mucho trabajo. Tenemos mucha gente aquí para ayudarnos. Las pocas docenas de shinobi en el puesto fronterizo trabajaban con casi 3 veces más civiles, quienes los ayudaban a mantener un flujo fluido y rápido en el único puesto de control comercial en la frontera entre Fire y Prairie. ¿Cuántas personas podrían identificar a los mensajeros alineados con la Tierra? Preguntó Takuma. Mucha gente, respondió Youma. Sospecho que alguien con acceso a los registros de mensajería los está filtrando a bandidos. ¿De quién sospechas? Preguntó Takuma. No sospecho de nadie. ¿No crees que alguien aquí pueda colaborar con los bandidos? Takuma frunció el ceño tras su máscara. O Fujita o Youma eran ingenuos o tenían una confianza férrea en sus compañeros. No dije eso, dijo Youma, manteniendo el cigarrillo pegado a los labios. Podría haber alguien. Simplemente no quiero señalar sin motivo, solo por mencionar un nombre. Los prejuicios y sentimientos personales, así es como se le arruina la vida a alguien. La respuesta fue razonable, pero dificultó el trabajo porque Takuma no tenía pistas que seguir.
Como dijo Youma, había muchos responsables de la filtración de información. Takuma necesitaba una forma de reducir su radio de acción si no quería quedarse atascado interrogando a la gente durante quién sabe cuántos días. Una última pregunta. ¿Está usted entre las personas que podrían identificar un mensajero alineado con la Tierra? Preguntó. Por primera vez, Youma bajó el cigarrillo sin darle una calada y lo miró fijamente durante un par de segundos. Sí, dijo rotundamente. Takuma continuó su investigación al día siguiente, comenzando con quienes revisaban los registros de mensajería. Al parecer, todos habían recibido el mismo guión, pues repetían los mismos puntos. Todos se declararon inocentes y se negaron a señalar a nadie más. Él entendía la primera parte, pero nadie sospechaba que alguien más estuviera diciendo tonterías. Él sabía cómo funcionaban los lugares de trabajo y se negaba a creer que no había una sola persona que se negara a decirle un nombre por disgusto personal o puro despecho. El verdadero problema era la cantidad de personas a las que tenía que interrogar, lo que le limitaba el tiempo con cada una. Podía usar clones de sombra para aumentar su tiempo, pero como había un puesto fronterizo que controlar, solo podía eliminar a una persona a la vez sin interrumpir sus operaciones habituales. La gente ya no lo quería, y no quería empeorar las cosas dificultándoles el trabajo. Pero le dio la oportunidad de mantener sus clones de sombra ocultos por el momento. Los interrogatorios no fueron una pérdida de tiempo, a pesar de que todos seguían la línea de la compañía. Los 20 o 25 minutos que había pasado con cada persona le habían permitido evaluar las personalidades más débiles que podía quebrar. Si la gente era fuerte unida, entonces solo necesitaba dividirla. Cuando llegó la hora del almuerzo, el flujo comercial se detuvo porque todos en el puesto de avanzada, excepto los guardias, tomaron sus descansos obligatorios. El genin Morita Daigo, que preparaba su propio almuerzo a diario, tenía un lugar especial donde disfrutaba comiendo solo, en paz, lejos de la gente. Apreciaba a sus compañeros de trabajo tanto como a él, pero después de pasar horas al final del día hablando y discutiendo con mensajeros y comerciantes, quienes por alguna razón nunca recibían su documentación, solo deseaba silencio durante su hora de almuerzo. Llegó al fondo del terreno, cerca del almacén de mercancías incautadas. Había una escalera de hormigón ancha y ancha frente a la salida de emergencia de uno de los almacenes, perfecta para sentarse o incluso echarse una siesta en un buen día. Nadie pasaba nunca por allí y la salida de emergencia estaba siempre cerrada, lo que lo convertía en el lugar perfecto para estar solo. Morita Daigo se congeló de la sorpresa cuando vio al ninja Ambu con el que había hablado más temprano ese día parado en su lugar. Hablemos. Morita Daigo apretó sus palillos y su almuerzo abierto mientras estaba sentado en los escalones que siempre le habían parecido cómodos. Ahora se sentía como si estuviera sentado sobre alfileres. No seas tímido, puedes comer mientras hablamos, dijo el ninja Ambu. Aunque lo dijera, no podía ignorar al aterrador hombre de voz distorsionada sentado a su lado. Sintió ganas de llorar. El interrogatorio / entrevista había sido extremadamente duro, pero logró repetir lo que todos repetían. Los ninjas Ambu estaban allí para resolver los asesinatos de los mensajeros, pero como llevaban tanto tiempo sin avances, creían que buscaban un chivo expiatorio. Manteniéndose unidos y manteniendo sus historias en orden, todos intentaban no caer en la trampa que los ninjas Ambu estaban tramando. Todos me han estado diciendo lo mismo desde esta mañana, y aunque agradezco la camaradería entre ustedes, presento que saben algo que podría ayudarme con este caso y hacer justicia a los muertos. ¿No me ayudarán? Daigo estaba en conflicto. Temía que revelar cosas lo metiera en problemas. Había logrado sobrevivir al interrogatorio anterior, pero no estaba seguro de si otra negativa sería segura para él. ¿Y si los ninjas Ambu se ofendían por su silencio y tomaban una decisión más contundente? Como todos los shinobi de la hoja, había oído historias sobre los Ambu, y ninguna era ni remotamente agradable. Si eso le esperaba en el futuro, ¿por qué no cooperar y ahorrarse mucho dolor? Creo que es Jeju Youma, dijo. El segundo al mando de Tokubetsu Jinin Fujita. Él asintió. ¿Qué te hace decir eso? Todos vivimos en un pequeño pueblo cercano. La mayoría alquilamos viviendas construidas y propiedad del daimyo. Los empleados del puesto reciben subsidios para el alquiler, así que es muy barato. Eso debe estar bien. Además me cubren el alquiler, dijo el ninja Ambu. Es bonito, dijo Daigo mientras pensaba que el ninja Ambu era un hombre normal tras esa máscara, con los problemas de la gente común. Sin embargo, la gente quiere ser dueña de sus casas, así que muchos de los que llevamos aquí un tiempo hemos comprado terrenos y construido en ellos.
Hasta hace unos meses, Chunin Uma se oponía rotundamente a comprar una casa en el municipio e incluso discutía con quienes compraban casas. ¿Cuál es su problema? Bueno, el municipio está cerca de la frontera, y bueno, no hay mucho que hacer aquí en el campo. El pueblo natal de Chunin Uma es la aldea oculta de la hoja. Estaba convencido de que nunca compraría terrenos sin valor en el campo y prefería pagar el alquiler barato mientras ahorraba dinero para algún día poder comprar tierras en casa. Youma a menudo se metía en discusiones y peleas frecuentes porque llamaba abiertamente a las personas estúpidas por malgastar su dinero. Supongo que algo cambió. Daigo asintió. Casi al mismo tiempo que empezaron los asesinatos, compró un terreno en el municipio. Están construyendo una casa enorme, una mansión, ¡ay! Seguro que costó mucho dinero. Alguien me dijo que estaba pensando en comprar más terreno y contratar peones para cultivar. Entonces, ¿estás diciendo que está filtrando información a cambio de dinero? No estoy seguro, pero parece ser así, dijo Daigo, inseguro. No tenía pruebas, pero Daigo había cambiado de opinión bruscamente y había invertido un montón de dinero en terrenos y construcción. Se estremeció cuando el ninja Ambu le puso una mano en el hombro. Gracias, Genin Daigo. Has hecho lo correcto. La genin Itsura Naoko, con un cigarrillo en los brazos cruzados, fulminó con la mirada al ninja Ambu que estaba frente a ella. El tipo la había acorralado tras salir del baño, lo que significaba que la había seguido hasta allí y la estaba esperando. ¿Qué? Preguntó con sarcasmo. No tengo nada más que decirte. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Me voy. La había llevado a un lugar apartado para hablar. Ella no quería saber nada de eso. Había dicho lo que todos debían decir y había hecho su trabajo. Lo que estuviera sucediendo no era asunto suyo. Era una genin en la sección de documentación del puesto de avanzada, y los mensajeros moribundos no eran su responsabilidad. Muy bien. Naoko se dio la vuelta para irse cuando oyó la voz indiferente del ninja Ambu y apretó los dientes con frustración. Giró la cara para mirarlo y le preguntó qué quería de ella. Información. He oído que estás al tanto de los rumores y chismes de por aquí. Algunos dicen que los aprovechas al máximo, dijo el ninja Ambu. Siento que tienes más de lo que dejas entrever. ¿No me ayudarás? Bueno, estás equivocado. No tengo nada. Le molestaba no poder obtener nada del hombre. Su máscara le ocultaba el rostro y la capa le cubría el cuerpo. A la gente le gustaba hablar cuando no creían que tendría consecuencias, y ella era muy buena haciendo que la gente se sintiera cómoda compartiendo cosas con ella. A veces, había usado esa información a su favor. No se arrepintió ni un instante. Estás mintiendo, así que te voy a dar una motivación, digamos un incentivo, para que seas más sincera, dijo con calma. Ella sintió que la miraba desde arriba. El informe que voy a entregar se tendrá en cuenta para tomar decisiones sobre este puesto. Podemos estar de acuerdo en que las cosas han ido mal aquí, e incluso si esta investigación tiene éxito, alguien será responsable de todas esas muertes. Si no encuentro nada, te aseguro que habrá cambios radicales. Y podría incluir tu nombre por ocultar información, y quién sabe qué pasará después. Compraste una casa hace un año en el municipio, ¿verdad? Estoy seguro de que no quieres que te obliguen a dejarla. Pero los asesinatos no son responsabilidad de mi departamento, gritó Naoko. La ninja Ambu no respondió y se quedó allí parada hasta que no pudo contenerse y le preguntó qué quería saber. Había construido una vida que le gustaba y no quería sufrir un cambio drástico e indeseado. No sé nada de estos asesinatos, lo prometo. No es mi departamento. Sí, hay mucho ruido, pero todos estamos estresados porque no tenemos nada que pueda ayudar. Cuando Fujita anunció tu llegada, solo empeoró las cosas, dijo antes de sacar otro cigarrillo. Necesitaba más para calmarse. Cuéntame sobre Chunin Julio Uma, preguntó. ¿Y qué pasa con él? Escuché que gastó una cantidad significativa de dinero para comprar un terreno en el municipio después de haberle dado largas al asunto. Ah, ya sabes de eso. ¿Acaso ese dinero provino de filtrar información sobre el mensajero? Naoko dio una calada y miró a su alrededor para confirmar si estaban solos. Ese dinero no salió de filtrar información, dijo. No. Proviene del contrabando y de ayudar a las casas comerciales a ahorrar impuestos. Ah. Está aceptando sobornos, dijo el ninja Ambu. Naoka creyó oír un matiz de decepción en su voz. Sí, ese tipo definitivamente se está embolsando sobornos. O sea, no puedo probarlo porque no estoy a cargo de sus finanzas.
Aunque ignore la compra del terreno, ese tipo solía presumir de ahorrar dinero y ser astuto financieramente, pero visita la ciudad casi todos los fines de semana, y me lo dijo alguien que lo vio varias veces en un cabaret con las chicas más guapas a su lado. Lo disimula bien, pero a ese tipo le encanta gastar dinero. Muy bien, Genin Naokoa. ¿Ves? Sí que sabes cosas, dijo el ninja Ambu. Hablemos más. Ella había aprovechado cosas que la gente le había dicho. Si eso la salvara de los planes de los ninjas Ambu, ella le daría todo lo que quisiera. Fin del capítulo.